lo vimos, pongan atención todos, el altar y el lavacro, eso está en el atrio, el altar y el lavacro. Todos los que estudian la Biblia concuerdan con que el altar es la cruz y que el lavacro tipifica la obra del Espíritu Santo que te limpia y que te lava. Ahora, hemos experimentado el altar y el lavacro. Bueno, en la cruz, primero vi la luz. Cristo fue ofrecido, ya lo hemos visto también, como nuestra ofrenda por el pecado, murió por nuestros pecados y hasta dice la Biblia que fue hecho pecado en la cruz por causa nuestra. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Así que Él es nuestra Pascua, ¿no? Nuestro Cordero, nuestro holocausto. La Pascua significa que Él, es decir, el mismo Cordero de Dios, llevó nuestros pecados y murió en la cruz. Esa es la Pascua, ese es el significado de la Pascua. Y de esto habla Pablo en 1 Corintios 5, 7. Claramente aquí Pablo establece que Cristo es nuestra Pascua. Bueno, el día que creímos que Él murió por nuestros pecados fue el día de nuestra Pascua. Yo tuve mi Pascua hace 42 años, voy a cumplir en diciembre 43 años de que celebré mi Pascua. Y cada uno en su tiempo, cuando entendió que Cristo murió por él, tuvo su Pascua. ¿Tú cuándo tuviste tu Pascuita? Acá este chiquitín de acá abajo. ¿No sabes? No, dice, yo nací Pascualón, ¿no? Porque algunos piensan que nació así. Pero bueno, fue el día en que te entregaste al Señor. A lo mejor, por ahí búscale con tu mamá y apunta esa fecha porque es bien importante. Es más, ¿ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, chiquilín? ¿Ya? Ok. ¿Cuándo lo recibiste? ¿No te acuerdas? Bueno, esa es tu Pascua. Ese día es tu Pascua. Así es que fue ese día cuando nosotros disfrutamos a Cristo como nuestro Cordero Pascual. Después de que experimentamos el altar de la cruz, el Espíritu de Dios comienza a obrar inmediatamente en nuestras vidas. O sea, tenemos la experiencia de la Pascua y el Espíritu de Dios comienza a obrar inmediatamente en nuestras vidas, y como es representado por el lavacro. Entonces el lavacro es un lugar para que la gente se lave y se purifique. Después de haber recibido a Cristo como nuestra Pascua, según lo que dice aquí la Escritura, el Espíritu Santo comienza una obra de limpieza, o déjame ponerlo así, una obra limpiadora dentro de nosotros, ¿no? Desde dentro y luego hasta afuera, limpia por dentro y limpia por fuera. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en el tabernáculo, tenía que pasar por el altar en el que estaba la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. Por ellos también tenían que lavarse los pies y las manos ahí en el lavacro para quitarse toda suciedad terrenal. Entonces, desde que somos salvos, el Espíritu Santo nos limpia de toda la suciedad terrenal de nuestro andar diario. Entonces, si hemos tenido esta experiencia, significa una cosa muy interesante, que hemos sido salvos y que ya no estamos afuera del atrio, o sea, en el atrio, ¿no? O fuera del atrio, pues. Una vez que estamos dentro del atrio, estamos en el límite y en el dominio de Dios, es decir, ahí ya Dios tiene ya un gobierno, desde ahí Dios ya tiene un dominio, desde ahí ya es la esfera donde Dios trabaja, donde Dios empieza a hacer todo, el atrio, que comienza con la cruz y el lavacro. Entonces ya estamos ahí, donde Dios ya tiene un dominio. Así es que gracias a Dios por eso. Bueno, aquí hay otra cosa importante que tenemos que observar, porque mira, estamos en el reino de Dios una vez que estamos ahí. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados, hemos sido regenerados, hemos sido perdonados y ahora estamos limpios por la obra del Espíritu Santo. Obviamente la sangre de Cristo nos limpia, pero el Espíritu Santo sigue haciendo una obra limpiadora, una obra de constante lavamiento adentro y afuera. A menos que hayamos experimentado tanto el altar como el lavacro, no podemos jamás ser unos verdaderos hijos de Dios. Entonces, tal vez
hayamos entrado externamente en el cristianismo, pero si no experimentamos estas dos cosas, todavía estamos fuera del reino de Dios, aunque estemos en el cristianismo. La vez pasada yo les decía lo terrible que es que desde la parte humana, es decir, y les puse de ejemplo a los filisteos, pecadores y gente que no le interesaba a Dios, pero supieron manejar las cosas santas, ¿no? Y hay muchos que no son nada y saben manejar las cosas santas. Saben los textos, saben la escritura, saben orar, ¿no? Tienen hasta testimonios, ¿no? Alzan la mano y dan un testimonio. Pero muchos no están realmente convertidos, no están con la experiencia del perdón de los pecados y la experiencia del lavamiento del Espíritu, que es el lavacro. Ahora, eso no es todo, solamente es el ABC de la vida cristiana. Hay que proseguir más allá. Hemos pasado la puerta principal del tabernáculo, pero todavía hay otro velo que debemos pasar. Entonces, desde el atrio, como dice aquí, es decir, desde el lugar al cual nosotros llegamos para creer en el Señor Jesucristo, debemos entrar al lugar santo. La cruz, el lavamiento del Espíritu Santo, el lavacro. Entonces, nosotros debemos avanzar para entrar al lugar santo. Y lo primero que se ve en el lugar santo, ya lo vimos, es la mesa de la presencia o la mesa de la proposición. Una mesa sobre la cual estaba exhibido el pan. Había un pan ahí exhibido en esa mesa y el sacerdote tenía que entrar ahí. Este pan tipifica a Cristo como nuestro alimento, porque dice la Biblia en Juan 6 que Él es el pan de vida, ¿no? Entonces todo esto, aunque era físico en el Antiguo Testamento, ahora es espiritual. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Juan 6:35. Entonces Cristo es el suministro para nuestra vida. Él es nuestro maná diario que nos nutre para que vivamos delante de Dios. La mesa del pan de la presencia no contiene una sola pieza de pan. Es una mesa que contiene una cantidad más grande que una sola pieza de pan. Es decir, hay más pan ahí. ¿Qué significa esto? Que podemos experimentar un abundante suministro de vida, ¿no? O sea, podemos experimentar mucha vida, tal como el maná que caía del cielo. Cada mañana había abundante suministro de maná. Bueno, como nosotros experimentamos a Cristo como nuestra Pascua y la obra de limpieza del Espíritu Santo, la pregunta es si hemos seguido adelante a experimentar a Cristo como nuestro maná diario, que esto es lo que yo creo que todos debemos estar haciendo, ¿no? Leer la Escritura todos los días. Por lo menos una parte de la Escritura, meditar en ella, orar con la palabra, y entonces empezamos a avanzar, estamos comiendo de Cristo como nuestro maná diario. De hecho, deberías de tener un lugar donde oras, donde lees la Biblia y a lo mejor poner en tu casa un letrero que diga aquí como del maná diario, algo que simbolice, pues algo que te anime y que te ayude a ver que cuando estás ahí, estás en la presencia de Dios comiendo del rico maná, del rico suministro de Cristo, de Dios que es Cristo como nuestro pan y nuestro maná. Entonces, si lo hemos hecho, conocemos la mesa del pan, de la presencia, de una manera viviente. Si hemos comido de la Escritura, esa mesa la conocemos, pero de una manera viva, no intelectual, sino de una manera práctica y viva, o viviente. Bueno, después de la mesa del pan de la presencia, la segunda cosa es el candelero o el candelabro. ¿Qué significa esto? Que Cristo es la luz y Cristo es la vida. Él dijo: yo soy la luz de la vida y yo soy la luz del mundo. Entonces Cristo es la luz y Cristo es la vida. Juan 1:14 habla de esto. La vida está en Cristo y la vida es la misma luz de los hombres, dice el capítulo 8, versículo 12. Y también establece este versículo que esta luz es la luz de la vida. Entonces, si podemos nosotros disfrutar y experimentar a Cristo como vida, entonces creceremos y podemos decir que hemos entrado al lugar santo, es decir, tenemos entrada a esa parte un poquito más profunda de Dios, donde ya vamos avanzando, donde ya vamos caminando más con el Señor porque estamos comiendo del maná
y estamos comiendo del pan de vida. Entonces vemos ahí que disfrutamos y experimentamos a Cristo como vida. Y una vez que lo experimentamos como vida, entonces Él verdaderamente llegará a ser nuestra luz. Lo experimentas como vida y es tu luz. Yo le estaba pidiendo, por ejemplo, hoy al Señor, estaba orando en unas cosas bien interesantes, se las tengo que compartir. En verdad se las tengo que compartir. No se la comparto al Tacón porque ya lo sabe, pero a los demás se las puedo compartir. Oye, y estaba orando y estaba pidiéndole al Señor, le decía: Señor, tu palabra dice que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Entonces yo decía al Señor: guíame, Señor, en esto y en esto y en esto, ¿no? Y ha sido muy interesante, muy interesante. Y de otras cosas estoy esperando la respuesta de Dios, la guianza de Dios en otras áreas, en algunas otras cosas. Entonces es bien importante que entendamos que cuando experimentamos a Cristo como vida, Él nos trae luz. Es decir, vemos y decimos: es por acá, ¿no? Vamos a hacer un experimento. Ahí está Víctor. Víctor, apágame todas las luces. Todas. Arriba, está prendido arriba. Y aquí abajo, que no se vea nada. Esta está prendida también. ¿De dónde se prende? Mira. No sabía que se prendía de ahí. ¿Ok? Y la librería. Pero está el patio prendido. ¿Cuánta luz hay aquí? El patio, apáguenlo. Por más que quiero que haya tinieblas, aquí no puede haber tinieblas. Hay más luz. Un día les voy a compartir así, ustedes van a estar así y yo voy a estar. ¿Y esa luz que entra de allá qué es? ¿Es qué? ¿El salón de los niños? Déjenlos en tinieblas también. Bueno, no se me hizo, porque aquí vemos todos, yo veo todo, aquí veo a Belinda, aquí veo al Chendo, ya atrás veo a Ale Decán, acá veo al otro Decán, no, bueno, ya veo sombras. En medio abajo está oscurísimo, ahí sí ya se ve, hay nanita que se ve ahí, no se ve nada. Bueno, miren, vamos a suponer que está todo oscuro, así oscurísimo. Escuche esto. Tú y yo podemos saber de memoria cómo salir en la oscuridad, ¿me explico? Y decimos: aquí hay un escalón, y entonces así tocas como cieguito, así le haces. Y ya te subes, ¿no? Y avanzas. Y por acá donde está más oscuro, tocas: aquí hay una columna, aquí hay una no sé qué, y empiezas a avanzar. ¿Ahí estás, Víctor? Ciérrame la puerta, por favor. ¿Te vienes cómo te brilló el coco? Listo para prender las luces. Es que vi así su brillo de la luz de la. Está padre que seamos cocos brillosos. Ok, ahora, escucha esto. Cuando yo te diga la prendes, ¿estás listo? Bueno, fíjense. Cuando estamos en oscuridad y que sabemos las cosas de memoria, pero no tenemos la luz de la vida, a tientas andamos, aunque sabemos más o menos cómo movernos. Pero estamos reprobados porque andamos en tinieblas, ¿me explico? Pero cuando vamos a comer del pan de la vida, estamos comiendo del pan de vida y órale, préndele, venga, ¡wow! Y está la luz. Entonces decimos: es por aquí y es por acá. Ahí está Rosita sonándose la nariz y allá está el pelirrojo distrayendo a su mamá. Entonces vemos todo, ¿no? Vemos todo. Entonces Jesucristo dijo: yo soy la luz de la vida. Podemos andar a oscuras y saber muchos cristianos que andan en tinieblas pecaminosas
En tinieblas se mueven a oscuras, a tientas, porque le saben al asunto, saben dónde está ese escalón, saben que ahí hay una columna, la puerta está por acá, caminan tantito y la tocan y abren y salen, ¿me explico? Pero la luz es otro asunto. Entonces la luz de la vida te alumbra, ves. No sé si quedó claro ese ejemplo. Entonces, qué terrible es cuando alguien anda en tinieblas, pero sabe cómo moverse con la escritura, así, en tinieblas. Entonces, lo que tenemos que evitar es eso, andar en tinieblas, porque obviamente, Dios no quiere que andemos en tinieblas porque estamos muertos espiritualmente, sino que tengamos la luz de la vida. Entonces, este maná, la palabra de Dios, es el maná que nos trae la luz de la vida. Amén. Después de la mesa de la presencia y del candelero, lo tercero es el altar del incienso. ¿Cuándo experimentamos esto? Cuando percibimos un aroma, un olor fragante. Este olor fragante, el cual es Cristo en resurrección, dice la Biblia que se esparce y asciende a Dios, porque el incienso se esparce, se echa el incienso, se esparce y sube hasta la presencia de Dios. Cuando disfrutamos a Cristo como nuestro alimento, permanecemos en su luz de vida y estamos en la resurrección. Entonces, cuando ocurre esto, hay dentro de nosotros algo que se esparce y que asciende hacia Dios. Y esto no puede ser, mis hermanos, confirmado por el conocimiento ni por la doctrina, sino que debe ser verificado por nuestra experiencia. Entonces, la pregunta es si hemos tenido una experiencia así como esta, o como estas, ¿no? El atrio, el lugar santo, los panes, la luz del candelero. Y el incienso. Hablemos del arca en el lugar santísimo, porque eso no es todo. Esto es santo, pero no es lo más santo. La vez pasada les decía, hay un lugar santo, pero hay un lugar que es más que santo, es santísimo, ¿no? Los católicos sacan a pasear algo que le llaman el santísimo, que es, creo, una hostia, ¿no? ¿O qué es? ¿Qué es? Bertita, ¿no salías tú a pasear eso? ¿Nunca? No fuiste. ¿Alguien que salía? ¿Nadie salió de eso? Digo, yo iba a la iglesia católica, pero es así como de una cosa de oro que llevan, ¿verdad? Sí. Una hostia con una copa, ese es el Santísimo. Y lo idolatran, ¿no? Bueno, el Santísimo, pues el Santísimo no es eso, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que eso no es. Bueno, hay algo que es santo y hay algo que todavía es más santo. Es bueno, pero lo que es santo es bueno, pero no es lo mejor. Entonces, otra vez debemos seguir adelante para poder entrar en el lugar santísimo. Entonces, el primer velo debe ser cruzado, pero el segundo velo debe ser rasgado. Ese se tiene que rasgar. El primer velo lo cruzamos del atrio al lugar santo, cruzamos un velo, pero del lugar santo al lugar santísimo hay que rasgar el velo. Y ese velo se rasga. Hebreos 10:20, por favor. ¿Qué es el velo? Ese velo que se rasga. La carne. Y la nuestra. Para entrar ahí, si no rasgas tu carne, no entras. Porque la carne es un velo que no nos permite entrar al lugar santísimo. Entonces hay que quebrantarla, hay que rasgarla. Como dice ahí Hebreos. No, ya desconectaron también allá, ¿eh? Ajá.
Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, la carne debe ser quebrantada antes de que podamos entrar en el lugar santísimo. Tú dirás, pero si Cristo ya la quebrantó la suya, sí, pero si tú no quebrantas tu carne, ni modo que con la carne entres al lugar santísimo. Es imposible que entres ahí. La carne y el espíritu son dos cosas diferentes. No se llevan. Lo que es nacido de la carne, ¿qué? Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, la carne y el espíritu no se llevan. Solamente hay una cosa en el lugar santísimo, el arca. Ahí está el arca del propiciatorio. Ahora, todos los que estudian la Biblia, todos los comentarios que tú quieras leer e investigar de los que hablan acerca del arca, te van a decir que el arca tipifica a Cristo. Aunque podemos disfrutar a Cristo como nuestro alimento, como nuestra luz, como nuestro olor fragante para con Dios, que es la oración o el incienso, con todo y eso, Cristo mismo está en el lugar santísimo, está más adentro todavía. Cristo como alimento, como luz, como color, perdón, como la fragancia de Dios, como aquello que es grato a Dios, son las tres cosas que están en el lugar santo, pero ahora es necesario tocar a Cristo mismo, ¿no? Fíjate, hace ratito ustedes me decían en el Apocalipsis del capítulo 1, las cosas que deben suceder pronto, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas? Entonces tenemos que entender que hay muchas cosas que Dios está haciendo, que Dios va a llevar a cabo, y hay muchas cosas que Dios hace cuando entramos al lugar santísimo, las cosas de Dios. Vamos a tocar a Cristo mismo aquí. Hemos experimentado el lavamiento del Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Luego a Cristo como vida, como luz, como olor fragante a Dios. Y ahora debemos tener contacto con Cristo mismo. Y aquí viene el asunto, muy pocos cristianos o no es tan fácil entrar en el lugar santísimo a fin de tocar el arca, la cual es Cristo mismo. Aunque Él está ahí, no es fácil tocarlo a Él, pero debemos intentar tener ese tiempo con Dios, profundo ese tiempo con Dios, donde le tocamos a Él. Así es que vamos a tener en cuenta el contenido del arca, ya lo dijimos hace ratito, porque tiene mucho significado. Por ejemplo, en el arca tiene mucho significado ver el maná que está ahí escondido, un maná escondidito. No es el maná que está al descubierto, sino es el maná escondido. Es decir, no es el maná exhibido, es el maná que está en el lugar secreto. Este maná escondido equivale un poquito al pan de la presencia, pero la diferencia es esta, que el pan de la presencia es exhibido, pero el maná del arca está escondido. El apóstol Pablo dijo que Dios nos va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres. Estas cosas son las que Dios hace con aquellos que le aman o que le buscan. Entonces Dios te descubre cosas que no es lo exhibido, no es lo que todo el mundo habla, no es lo que ya se sabe, sino son cosas secretas que no se saben. ¿Para qué nos da Dios esas cosas? Las cosas secretas. Para que tú y yo conozcamos o toquemos a Cristo y podamos decir que Dios en tu tiempo, en tu devocional, en tu tiempo con Dios, Dios pasó por ti y tú pasaste por Dios. Y en ese pasón que Dios te dio y en el pasar que tú diste por Dios, descubriste algo, te fue revelado algo que no te había sido revelado. Entonces tú sales con un entendimiento de Dios mucho más profundo.
mucho más profundo. Y tu manera de adorar a Dios es otra también. Porque tienes con qué adorarlo a Él. Espero que lo estén practicando. Así es que este maná del arca está escondido en una vasija de oro, y no solamente está escondido ahí en la vasija de oro, sino que esta vasija de oro está escondida en el lugar santísimo, en un lugar escondido. O sea, en un lugar escondido hay algo que está escondido. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Hay algo que está todavía mucho más allá, en el lugar santísimo. En el desierto, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel disfrutaba del maná, pero el maná que ellos disfrutaban, vamos a decir que era el maná público. Era el maná que había caído en la tierra, no era el maná escondido en los cielos, sino el maná escondido en Cristo. Perdón, el maná escondido es Cristo mismo, y es diferente al maná al que todo el mundo tenía acceso. Entonces necesitamos experimentar a este Cristo que es muy profundo, un Cristo que está en el lugar secreto, un Cristo que está en los lugares celestiales, porque a Dios le plació ponernos ahí en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Entonces tenemos que experimentar este Cristo escondido en los cielos. Este maná escondido es Cristo mismo. Entonces, este Cristo de los lugares celestiales es el Cristo que menciona el autor a los Hebreos en el capítulo 7. Es este precioso Melquisedec, sacerdote sin genealogía, sin principio ni fin, que vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, pero vino a ser sacerdote de Melquisedec, un sacerdocio distinto. Y todo el capítulo 7 aquí del libro de los Hebreos nos habla de este Cristo escondido, de este Cristo que fue fiador de un mejor pacto, de este Cristo que es el Cristo profundo, el Cristo celestial, ¿no? Según el orden de Melquisedec y no del orden de Aarón. Aarón está en el atrio ofreciendo sacrificios en el altar, pero Melquisedec está en el trono de la gracia en los lugares celestiales. Tal vez experimentemos a Cristo como nuestro alimento, pero este disfrute está solamente en el lugar santo. Es bueno disfrutarlo, por supuesto que sí. Y todo lo que experimentamos es inmediatamente conocido por mucha gente, ¿no? Experimentamos algo y la gente lo puede conocer. Dios me habló en esto, Dios me habló en aquello. Y hablando de estas cosas, podemos edificar a la iglesia, obviamente la podemos edificar. Entonces, esto es conocido por mucha gente. Algunas veces la noticia de nuestra gloriosa experiencia se extiende por todas partes, ¿no? Y esto no es otra cosa que la experiencia del pan de la presencia que está al descubierto. Por ejemplo, todos los muchachos que fueron al Nazareato estuvieron en el lugar santo. Entonces ellos dan a conocer su experiencia, ¿no? Que el Señor me habló en esto, el Señor me habló en aquello, entendí esto, o vi esto, lo que sea, ¿no? Pero debemos proseguir más profundamente en el lugar secreto del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para tocar al mismo Cristo celestial. Entonces, en el arca también está la ley. La ley regula y la ley ilumina también. La ley nos regula, ¿no? La ley corresponde al candelero del lugar santo, porque es el testimonio de Dios. Y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, el candelero también es el testimonio de Dios. Aunque la ley corresponde al candelero porque alumbra, el principio sigue siendo el mismo. El candelero brilla abiertamente, pero la ley es una luz escondida, es una luz interior, es una luz profunda, ¿no? La ley de Dios. Cuando la Biblia habla de la ley de Cristo y que tenemos que andar en esta ley de Cristo, la ley de Dios, obviamente nosotros no estamos en contra de guardar los mandamientos, aunque
humanamente no lo podemos hacer, pero cuando estamos viviendo en el lugar santísimo, es como si cumpliéramos todos los mandamientos. Muchas veces nada más tenemos la luz del candelero y ¿saben qué? Esa luz brilla mucho. Hay gente que brilla mucho con su luz, ¿no? Está gozosa, está contenta, no es ninguna de aquí, pero de los que están gozosos y contentos, ¿no? Están alegres y no, hermanos, así, hermanos, de esta manera. Y está brillando la luz de ellos porque está el candelero ahí en ellos. O sea, traen el testimonio de Cristo, por supuesto, que traen testimonio de Cristo y está brillando. Y entonces llega a ser exhibido en todo esto. Pero esta parte de la ley que está escondida es otro asunto mucho más profundo. En cierto sentido, el que la luz brilla en nosotros y que estamos llenos de esa luz y que la luz la estamos soltando a todos los demás y somos luz y todo ese asunto, es bueno, o sea, realmente es algo interesante y bueno, pero solamente es algo más superficial, o sea, no tan superficial como lo del atrio, pero es superficial, más superficial que lo del lugar santísimo. Entonces, necesitan que Cristo llegue a ser su ley interior. Aquellos que tienen a Cristo como su ley viviente, escondida dentro de ellos, no muestran mucho exteriormente, pero interiormente conocen a Cristo de una manera más profunda, o sea, traen un conocimiento de Dios más profundo, sus pasos son diferentes, su manera de decidir es diferente, su conocimiento es más profundo. Y en tercer lugar, en el arca está la vara que reverdece. La vara junto con los retoños obviamente tipifican a Cristo resucitado. Esto corresponde al olor del incienso, ¿no? Que es la resurrección de Cristo. Y las dos cosas, la vara y el retoño del olor del incienso, y el olor del incienso representan la resurrección de Cristo y a Cristo resucitado. Pero, una vez más, la diferencia consiste en que el incienso está abiertamente expresado, ¿no? Hermanos, vamos levantando incienso, pues vamos a estar orando. Por ejemplo, vienen los 15 años de Levantando Incienso en Cuernavaca, espero que todos puedan asistir. Ahí están en venpronto.com, ahí están todos los datos, ¿no? Vienen de muchos lugares, vienen muchos pastores, vienen de Brasil, de Honduras, de Gringolandia, de Cuba, de no sé cuántos lugares va a venir mucha gente. Y para orar juntos, ese es el incienso. Pero no es la vara que está dentro del lugar santísimo, ¿me explico? Entonces todos vamos a exhibir la luz, todo lo que brillamos, vamos a bendecirnos de esta manera, motivarnos para que podamos estar más en el lugar secreto, en el lugar escondido, en el lugar santísimo. Entonces, esta vara que reverdeció, que representa el incienso en el lugar santo, una cosa es el incienso en el lugar santo, que es cuando se levanta el incienso, se quema el incienso y todos están orando, ¿no? Estamos orando. Por ejemplo, la Biblia habla de un ayuno muy especial donde nadie debe saber que tú estás ayunando, pero ahora se proclaman ayunos donde todo el mundo, ¿no? Y hasta dicen, oye, me comí un aguacate, no te preocupes, hombre, cómete dos, pero no te desanimes, hermano, sigue ayunando, ¿no? O sea, ese ayuno está extraño. Bueno, no extraño, está raro, pues a mí se me hace raro porque no es el ayuno de la Biblia. La Biblia, el ayuno profundo dice, nadie sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o al revés, ¿no? Lávate la cara, báñate, si te empalideces, ponte chapitas, aunque sea, ahora sí por encimita, para que no vean que estás ayunando, ¿no? Lava tu rostro, hazlo para Dios, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Pero ahora los ayunos son como que, ¿cuántos quieren ayunar? Los de que no ayunan y los que se ayunan, ¿no? Es muy proclamado los ayunos. No sé, ¿no? Qué función tengan, si quieren intercambiar con Dios, si quieren quieren que Dios vea su esfuerzo de ayunar, no lo sé. Pero el ayuno profundo es aquel que nadie sabe que estás ayunando, ¿no? Aquella parte de tu vida en donde tú y Dios están trabajando de una manera impresionante, donde Dios te está revelando otros asuntos, donde tú y Dios te ha puesto una carga que nadie puede llevar más que tú. Si Dios me pone una carga a mí para ayunar, yo no te la puedo pasar a ti nunca. Te puedes decir, hermano, pues ¿quieres ayunar conmigo? ¿Me vas a decir que sí?
pero le vas a hacer al fakir nada más. Porque dice Dios, yo no le puse la carga a ese, te la puse a ti. Una vez yo les decía, el ayuno, a la luz de la Escritura, lo que yo he entendido por el ayuno es cuando Dios pone una carga contigo que ni siquiera te acuerdas de comer, ni quieres comer, hasta el hambre se te va. A mí me ha pasado que a veces estoy, y no a veces, fíjense, por ejemplo, ahorita vengo acá, en la mañana me paro, me pongo a orar, leo la Escritura un tiempo, hago lo que tengo que hacer, regreso otra vez, me meto a leer la Escritura, sobre todo cuando estoy bien picado en algo, y ya como a las 2 de la tarde como. ¿No? A las 2:30 de la tarde como. Y ya luego me vengo para acá y a veces no como nada porque a veces lo que hacen acá yo no lo puedo comer. Y llego a la casa ya tan cansado que me duermo con el estómago vacío. Entonces, pero muchas veces llego de aquí a la casa y me encierro en mi lugar donde estudio y estoy trabajando, estoy tratando cosas con Dios, no te puedo decir cuáles, pero estoy tratando asuntos con Dios que después espero que podamos ver acá. Estoy ahí en la presencia del Señor adorándole y todo ese asunto. Y ya como a las 12:30 o a las 12 o no sé, me voy a acostar. Y ya no como nada, o sea, ya desde la tarde ya no comí nada, ¿me explico? Y no es un ayuno de 21 días, ni es un ayuno de un día completo, pero por lo menos me aviento, no sé, pues desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la mañana, que como algo al otro día. ¿Cuántas horas son? Los que saben aritmética. De 2 a 2 son 12 horas. Y de ahí hasta las 10, ¿cuántas horas son? Pues bueno, casi es un poquito menos de un día. Pero otras veces no. Otras veces me he apartado. No ha sido tan seguido, pero me he apartado. Cuando empezamos la obra en Cuernavaca, yo me apartaba en ayuno y en oración. Decía Gladys, tenemos una oficina, le digo, no me esperes, no voy a estar aquí en todo el día, ni hoy ni mañana. Bueno, sí estaba ahí, me dormía y el otro día me iba otra vez y ahí estaba. Pero ninguno de ustedes se enteró, ninguno de ustedes, no, les dije apóyenme en ayuno, apóyenme en otras cosas, porque me acuerdo que se fueron a pegar folletos, ¿no? Allá y todos lo que hicimos, un montón de jóvenes fueron. Entonces, pero dense cuenta, lo que les trato de decir es que hay una vida que se exhibe y una vida que se secreta, una vida que profundiza con Dios, una vida que disfruta un maná escondido, una vara que reverdece y una ley escondida. Y entonces, los cristianos que hacen eso, para otros cristianos, se vuelven raros, ¿no? Porque son raros. Bien. Entonces, la diferencia entre el incienso, la resurrección de Cristo y la vara de Aarón consiste en que el incienso es abiertamente expresado, ¿no? Es abiertamente expresado. O sea, yo puedo tomar un avión ahorita e ir a un lugar a donde haya un evento de casa de oración y decir, ¿me dejan pasar a orar? Va a decir, sí, pasa a orar. Entonces yo puedo llegar ahí y decir, Señor, obra tu justicia, expedita y, ¿cómo dicen? Y pronta y expedita, ¿no? Obra esto y obra aquello, y ese es mi incienso exhibido. Pero hay otras cosas que no se exhiben con ese incienso, me explico, con esa vara de Aarón que reverdece, que están en resurrección, pero no son exhibidas. A eso me refiero. Espero que lo entiendan. Se experimenta de una manera escondida y de una manera profunda. Bueno, hemos visto 3 cosas en el lugar santo: Cristo como alimento, Cristo como vida en el lugar santo y Cristo como olor fragante en el lugar santo. Pero las 3 cosas que están en el arca, en el lugar santísimo, son más profundas. El pan de la presencia exhibe algo, el candelero brilla, y el incienso se esparce. Entonces todos ellos son desplegados exteriormente, pero las 3 cosas que están en el arca están profundas, están interiormente escondidas, no se ven, son secretas. Entonces tenemos que seguir adelante ahondándonos en Cristo. Tenemos que ahondarnos en Cristo todavía muchísimo más.
¿Sí lo hacen o no lo hacen esto? Ya no contestan. ¿Tú lo haces, Israel? ¿Has ahondado en Cristo más en el lugar santísimo? Si le digo que me diga algo así, no, porque eso no se dice, porque no, si no sería del lugar santo, me va a decir. Creo que ahora podemos ver claramente que el lugar santo representa por un lado el desierto, pero por otro representa el alma. En los tiempos antiguos, mis hermanos, los israelitas originalmente estaban ¿en dónde? ¿Dónde vivían? En Egipto. ¿Vivían en Egipto, sí o no? No, vivían en Egipto. Egipto no existe. Bueno, como fue en Egipto que ellos experimentaron la Pascua, entonces Egipto fue su atrio, ¿no? Ahí. Después de la Pascua, dice la Biblia que ellos fueron sacados de Egipto y fueron introducidos ¿en dónde? En el desierto. Dios los saca de un lugar bien bonito y de un reino increíble ahí con universidades y brujos y magos, ¿no? Y unas egipcias que bailaban y todo ese asunto con grandes ganados, ingenieros gigantes ahí que había. Me imagino que ellos fueron ayudados por los nefilims, ¿no? Porque cómo metían esas piedrotas ahí cortadas como las cortaron. Los científicos no se explican cómo fueron cortadas. Dice los bloques de piedra que metieron en las pirámides de Egipto debió haber sido una tecnología avanzadísima. Pues claro, ahí estaban los demonios trabajando con ellos. Entonces ellos estaban en ese lugar, en toda esa parte de Egipto, estaban retecontentitos en el alma y ahí ellos celebraron la Pascua, experimentaron la Pascua. Entonces Egipto fue su atrio. Después fueron sacados de Egipto y Dios los introduce en el desierto, es decir, pasaron del atrio al lugar santo, los lleva al monte Sinaí, el Señor empieza a tratar con ellos y todo el desierto, toda la parte del desierto era el lugar santo. O el lugar santo era todo el desierto que ellos experimentaron. Es importante que entendamos esto. Entonces, mientras que para los israelitas el lugar santo corresponde al desierto, para los creyentes corintios y hebreos corresponde al alma humana. El desierto corresponde al alma. Por ejemplo, los creyentes que habían experimentado a Cristo, los creyentes de Corinto, que habían experimentado a Cristo como su Pascua, ellos experimentaron a Cristo como su Pascua, ¿no? 1 Corintios 5:7 dice: Cristo vuestra Pascua ya fue crucificada. Y luego en su experiencia habían entrado en el desierto donde disfrutaban a Cristo como su maná y como su agua viva. 1 Corintios 10:1-5 dice: Cristo era la roca que los seguía y todo ese asunto. Y también ellos estaban en el desierto tal como los israelitas en la antigüedad. Pero para los corintios el desierto era el alma. Si leemos cuidadosamente 1 Corintios, vemos que ellos vivían en el alma y que eran carnales. Pablo dice: no sois carnales, entonces vivían en el alma. Así es que para ellos su desierto era el alma. Es verdad, ellos disfrutaban a Cristo como su alimento, como su luz, tenían muchas experiencias maravillosas de Cristo, veían sanidades, habían sido enriquecidos con todos los dones, pero disfrutaban a Cristo en sus propias almas. Es decir, la carne, el velo de la carne los separaba del lugar santísimo, los separaba estando ellos en el lugar santo y no podían llegar al lugar santísimo, no había sido rota la carne de ellos. Los corintios eran carnales, no eran espirituales, pero disfrutaban a Cristo en su alma. Yo tengo gozo en mi alma y en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. No, vamos cantando con todo su poder. Entonces, el alma de cada uno de ellos, ¿de quiénes ellos? De los corintios, no había sido tratada, no había sido trabajada por Dios, así que ellos no estaban en el espíritu,
el cual es el lugar santísimo. Entonces ellos estaban en el alma, y acuérdate que la iglesia de los Corintios fue enriquecida con todos los dones. Ahí se habla del don de lenguas, de las sanidades, de milagros, cosas así, porque todos los dones pues tienen que ver con eso. Entonces, sin embargo, ellos eran carnales, estaban en el alma, no en el espíritu. Habían disfrutado algo de Cristo, pero no a Cristo mismo. Esta es la que la mayoría de los cristianos de repente nos gusta disfrutar, algo de Cristo, ¿no? Una prosperadita del Señor en nuestra economía, una sanidad del hígado, una sanidad de las reumas, una sanidad de aquellas migrañas que nos dan. Disfrutamos algo de Cristo, pero disfrutar a Cristo es otra situación. Ese es el lugar santísimo. ¿Sí está claro o no? Ya la situación es diferente. Entonces, fíjate, los israelitas también tipificaban a los cristianos hebreos, capítulo 3, versículos 6 al 8 de los hebreos. Tanto a los cristianos hebreos como a los corintios, el apóstol Pablo les hizo ver que el pueblo de Israel era un ejemplo de su propia condición de ellos, lo mismo que para nosotros. Yo te dije la otra ocasión que la vida de Abraham era una alegoría, o es una alegoría para nuestra vida. Es la tipología del avance de tu vida. Y te hablé de la lucha que Abraham tuvo con huestes extrañas de soldados y de reyes raros. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso? Entonces la vida de Abraham y la vida de los israelitas se escribió como un ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores, para que no caigamos en lo que ellos cayeron. Entonces toda la vida de ellos Dios la convirtió en una alegoría para que nosotros nos fijáramos en todo lo que ellos son, todo lo que ellos hacen, y no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. Los corintios y los hebreos se les escribió una epístola porque la condición de ellos es que estaban en su alma. El capítulo 4 a los hebreos nos habla de cómo se debe entrar en el descanso, en el lugar santísimo, y tocar el trono de la gracia donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, está ahora. Y les dice, el autor a los hebreos les dice que ellos se pueden acercar ya libremente ahí para entrar al lugar santísimo y encontrar el verdadero reposo. Y no sea que alguno de ustedes no lo haya alcanzado, ¿no? O que tenga alguna raíz de amargura y contamine a todos los demás. Eso dice ahí la Escritura, ¿no? Acerca de los hebreos. Entonces, estos cristianos hebreos disfrutaban algo de Cristo mediante las enseñanzas. O sea, decían, qué bueno está esto, qué bueno está aquello, eso es verdad, ¿no? 1 Corintios trata el asunto de los dones, pero Hebreos trata el asunto de las doctrinas. Entonces, los creyentes corintios estaban en el alma, fíjate, disfrutando de los dones, y los cristianos hebreos estaban en el alma disfrutando de las doctrinas. Unos disfrutaban la doctrina y otros disfrutaban en su alma las cosas de Cristo, los dones. Que me duele la rodilla, háblale a Chendo que tiene el don de sanidad. Y te puede imponer la mano aquí, pero si me le impone la mano no se me dormirá la pierna, diríamos nosotros, ¿no? No, tiene el don de sanidad. Entonces le hablan a Chendo, ponían la mano aquí y mi pierna era sanada. Entonces uno oraba en lenguas, háblenle a Sandra que tiene la interpretación de las lenguas y además tiene la manera de continuar sin parar. Entonces háblenle a Sandra, ¿no? A ver, Sandra, ¿qué? Y entonces Sandra decía, pues dice que el Señor esto, y se seguía, pero ya después decía, shh, y la mochamos tanto y ya la equilibramos. Entonces, así, ¿no? Por el estilo. Los corintios disfrutaban los dones de Dios en el alma, pero los hebreos les encantaba la doctrina. Sabían las cosas del tabernáculo, sabían cómo los ángeles, Dios les había dado la ley y había hablado por medio de ángeles en otros tiempos, pero que ahora últimamente había hablado por el Hijo, y disfrutaban las cosas doctrinales de Dios en el alma.
Entonces, ni los corintios podían disfrutar las cosas profundas, ni los hebreos tampoco. ¿Por qué, Elsa, no podían disfrutar las cosas profundas los corintios? ¿Y qué disfrutaban? Los dones, ¿ok? Nahum, ¿por qué los hebreos no podían disfrutar las cosas profundas de Cristo? ¿Y qué disfrutaban? Las doctrinas, exactamente. Entonces, no podían entender las cosas profundas. ¿Por qué? Porque los corintios y los hebreos eran muy aficionados, uno a los dones y otros a las doctrinas elementales, y tenían que tolerar el desierto en su alma. Acuérdate que en Hebreos dice, muchos de ustedes debían ser ya maestros, todavía no, se les tiene que instruir así con lechita espiritual como niños, etcétera. Bueno, es por esto que el apóstol Pablo rogaba a los creyentes de Corinto que conocían el Espíritu y que fueran hombres espirituales que vivían en el alma. Perdón, que fueran hombres espirituales en lugar de ser hombres que vivían en el alma. 1 Corintios 2, 11 al 15, por favor. El que está arriba poniendo los textos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces Pablo les decía a los corintios, tienen que ser espirituales para comprender las cosas de Dios. Obviamente les hablaba de esto. Y también hizo lo mismo con los hebreos. Hebreos 4:12 les dijo que debían separar o discernir el espíritu del alma. En estos dos libros, mis hermanos, el principio es el mismo. Entonces, fíjate, en el Nuevo Testamento, solo estos dos libros se refieren a la historia de Israel en el desierto. Y la razón es de que los corintios eran gente almática en sus dones y los hebreos eran almáticos en sus doctrinas. Hay gente que conoce un chorro la doctrina, o sea, conoce todas las doctrinas, se mueve en ellas, se deleita en las doctrinas y dice, oh, qué doctrina, ¿no? Dicen. Hoy en día muchos cristianos, obviamente, andan en el alma o podemos andar en el alma, en sus dones, y muchos otros son almáticos en sus doctrinas. Sin lugar a dudas, mis hermanos, las doctrinas ayudaron a los hermanos hebreos, a los cristianos hebreos, y los dones ayudaron a los corintios, pero todos ellos estaban en el alma, que es el lugar santo, y no en el espíritu, que es el lugar santísimo. Entonces, en donde ellos podrían tocar y experimentar a Cristo mismo es el lugar santísimo, pero no andaban ahí. Entonces, si hemos de tener contacto con el Señor Jesucristo en nuestro espíritu, entonces lo que vimos al principio de toda esta serie de estudios, lo que tenemos que hacer es abandonar el alma. No debemos permanecer en el alma. Si permanecemos en el alma, estamos vagando en el desierto. A lo mejor dices, bueno, ¿por qué es tan importante toda esa situación? Aún así disfruto algo de Cristo, ¿no? ¿Por qué me dices entonces que las doctrinas son solamente algo elemental? Bueno, tú puedes argumentar mediante las doctrinas, yo conozco algo de Cristo y disfruto algo de Él. Y puedes decir que los dones han sido enfatizados demasiado también y que lo que sea. Pero ¿por qué todavía disfrutas de algo mediante los dones, no? O sea, ¿por qué disfruta algo mediante los dones si los dones no son los que la neta del asunto, la verdad del asunto? Si vemos nosotros
el cuadro representado por Israel en el desierto. Ellos vagaron en el desierto más de 38 años. ¿Te acuerdas de eso? Más de 38 años. Y día tras día, durante todo ese tiempo, participaron del maná. Dios es muy misericordioso, Él no es un Dios chiquito, sino es un Dios que tiene una generosidad muy grande, inmensa. Bueno, aun cuando ellos estaban mal, Él, a pesar de eso, les concedía algo. Andaban bien mal, pero a pesar de eso, Dios les concedía algo. Una vez Dios ya enojado les dio codornices por segunda vez, pero Dios estaba molesto. Realmente Dios estaba molesto. Tú dirás, ¿Dios se molesta? Por supuesto que se molesta. Es más, si tú insistes en algún pecado, Él va a esconder de ti su rostro y vas a sentir la soledad adentro de ti. Y eso pasa. Entonces, aunque ellos andaban mal, Dios les dio chance de disfrutar algo, ¿no? Disfrutar por lo menos algunas de las bendiciones que tenían ahí. Ahora, en esos 38 años que anduvieron ahí, ellos vieron que Dios es misericordioso. Sin embargo, aunque el maná caía diariamente del cielo, no justificaba esto que el pueblo de Israel vagara en el desierto. Imagínate que toda tu vida, la vida se pasa muy rápido. Muchos que no éramos rucos ya estamos ruquísimos. Ya somos ancianos, es un anciano. Igual que tu abuela. Porque la abuela debe ser muy anciana, ¿no? O sea, ya más de 60 años ya pasaste la raya, ya pasaste al otro lado. Entonces, andar vagando, imagínate yo 43 años del Señor, andar vagando 43 años. Ay, sí, las manifestaciones del Señor. Ay, sí, las manifestaciones del Señor. Oh, cómo disfruto los dones de Dios, pero nunca crecí en nada. Andar en esos rollos todo el tiempo. Entonces ellos recibían cosas de Dios, pero el propósito de Dios no era que vagaran. Muchos cristianos reciben muchas cosas de Dios, algunos no muchas, otros algunas, pero la mayoría de los cristianos reciben cosas de Dios, pero andan vagando. ¿Me explico? O sea, andan así como que por ahí. Esa no es la voluntad de Dios. Nunca ha sido y nunca fue la voluntad de Dios que los israelitas vagaran, ni que sus hijos anduvieran vagando. No justificaba que el pueblo de Israel vagara ahí. Al contrario, ¿qué demostraba eso? Que eran infantiles, que eran carnales. Al disfrutar nada más del maná por 38 años, pues eran alguien que no había crecido en el conocimiento de Dios. Ahora, no había nada de malo en comer el maná, porque era lo que Dios les enviaba. Por un breve tiempo, a lo mejor hubiera sido correcto, a lo mejor 3 años, ¿no? Comer el maná. Pero ellos debían haberlo dejado pronto para disfrutar el producto de Canaán, de la tierra de Canaán. Era el propósito de Dios. Los granados, las aceitunas que había ahí, las vegas de los ríos, la leche y la miel y todos los frutos que eran gigantescos. Era el propósito de Dios que disfrutaran eso. Pero siempre hay que, oren por mí, hermanos, ahora oren por mí. Hay hermanos que siempre están pide y pide oración todo el tiempo. Y oren ahora por esto, y oren por aquello. Oren porque Dios me enseña a abrocharme el zapato y ahora porque me enseña a desabrocharlo. Es increíble, hay un montón de cristianos que están orando todo el tiempo, están así. No digo que no pidamos oración, tenemos que orar unos por otros, pero de ahí no pasan, porque no tienen nada más asentado en sus vidas. La lección que esto nos deja no es tan complicada, es algo simple realmente. Escucha esto. ¿Es permisible tener los dones? Sí. Y a lo mejor un tiempo o más tiempo, yo no sé. Pero insistir en tener siempre los dones prueba que somos infantiles, ¿no? O sea, porque o deleitarnos nada más en los dones, ¿no? Tú dirás, ¿pero qué los dones Dios no los dio para enriquecer a su iglesia? Sí, pero ve los corintios.
Eran carnales y tenían todos los dones. Espero que entiendan lo que te estoy diciendo. Ya voy a terminar. Entonces debemos avanzar, debemos proseguir. Los dones no son nuestra porción. ¿Qué es nuestra porción? Cristo. Cristo es la porción que nos ha sido asignada. Antes de que el apóstol Pablo tratara con el asunto de los dones en 1 Corintios, señaló que Cristo mismo es nuestra porción. Es decir, no hemos sido llamados a tener comunión con los dones, sino a tener comunión con Cristo. 1 Corintios 1:9 es con lo que comienza Pablo su epístola, ¿no? Fiel es Dios, el cual nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dios no hizo los dones nuestra sabiduría, sino que Cristo es nuestra sabiduría. Es mediante Cristo que nosotros somos justificados, es mediante Cristo que nosotros somos redimidos y somos santificados también. Aleluya. 1 Corintios 1:30. Entonces debemos estar agradecidos a Dios por sus dones, pero solamente es una breve ayuda a los dones para ciertas cosas, nada más. Y hasta eso súper mal aplicadas, ¿no? Muchas veces. A ver, ¿quién de aquí tiene el don de sanidad? Levante la mano. Yo porque entrar quiero que me la ponga en la panza y me ore, y ore por mí. Fíjense, bueno, aquí ni siquiera los dones, ¿no? Los tenemos. ¿Quién tiene el don de continuidad? De continuidad. Sin lugar a dudas, mis hermanos, Israel debió haber estado agradecido con Dios por el maná que Dios le daba todos los días, pero el maná no era sino su provisión mientras llegaran a la tierra prometida, nada más, ¿no? Ellos no debían haber permanecido en el desierto con el maná diario durante 38 años. Gloria a Dios por su sabiduría, por su misericordia, en verdad, gloria a su nombre por sus dones. ¿Por qué? Porque cuando vagamos en el desierto, en verdad necesitamos el maná diario. Cuando vagamos en el alma, en verdad necesitamos los dones que nos sirven de ayuda. Pero esto no justifica que continuemos en ese rumbo por todo el tiempo de nuestra vida solamente. Al contrario, tal vez compruebe todavía que somos infantiles o jóvenes, no hemos crecido lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias donde todo el tiempo te están hablando del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y te enfatizan con el don de las lenguas. Y el don de lenguas, 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 y anda así, ahora como que jalas aire, pero lo sacas y sacas la lengua, pero nada, a la mitad y la regresas, cosas así. Yo he oído cosas ridículas, ¿no? Así, de esa manera. Haz como que bebes, así, y luego como que sueltas algo así, ¿no? Y ya no hayan cómo hacer que ores en lenguas, como si eso fuera lo más importante. Conoce a Cristo, conoce a tu Señor. Deleítate en Él, dice el salmista. Adórale a Él. Él es tu porción, Él es tu copa, Él es tu ración. El Señor es tu ración. Ya si te da los dones de aquí, de allá, está bien que te los dé. Pero no podemos poner tanto énfasis. Yo lo he visto, lo vi. Ya no, gracias a Dios ya no, porque ya no voy tanto a esas cosas, pero lo vi por años, y no ha servido de nada. Los cristianos no tenían amor unos por otros, muchas cosas no ocurrieron, y eso que había un montonal de dones, estaban divididos y se terminaron dividiéndose y peleándose todo el mundo. Entonces, los capítulos 4, 5 y 6 de Hebreos nos exhortan a seguir adelante, y el capítulo 9 de 1 Corintios nos exhorta a correr la carrera. En Hebreos se nos dice continuemos, prosigamos, y Pablo nos dice corramos la carrera, ¿no? Sigamos adelante. Entonces debemos seguir adelante para entrar en el Espíritu, a fin de poder tocar a Cristo mismo y experimentarlo a Él, pero más profundamente, como el maná escondido, la ley interior, y como la vara secreta que reverdeció. Cerramos con esto. Pablo en 1 Corintios advirtió a los creyentes de ahí que corrigieran y limitaran, o se limitaran y se corrigieran con respecto a los dones. Ellos tenían que aprender a usar los dones de una manera apropiada. 1 Corintios 14 habla de todo eso. Si leemos 1 Corintios con cuidado y de una manera poniendo mucho cuidado ahí, vamos a darnos cuenta que la intención del apóstol Pablo era no animar, sino corregir a los creyentes en cuanto a la práctica de los dones, ¿no?
a fin de correr la carrera de una manera como debería de ser. Debemos conocer las cosas profundas de Cristo en el Espíritu. Ahora, mis hermanos, todos nosotros los que estamos aquí debemos verificar en dónde estamos. ¿Amas la doctrina? ¿Te deleitas en ella? ¿O amas los dones y te deleitas? Digo los dones, pues te has de tener nada más el de lenguas, no sé qué otro don haya, ¿no? No sé si está el don de profecía, no sé si está otros dones, hay muchos dones. Porque parecía que el de lenguas es el único que existe y no. Me perdonan, pero no. Así es que debemos verificar dónde estamos. Es decir, ¿estamos en el altar o estamos en el lavacro? Quizás estemos fuera de la puerta principal. Y otra pregunta, ¿hemos experimentado estas dos cosas en el atrio y hemos avanzado a la mesa del pan de la presencia o a la luz o el olor fragante, decía el lugar santo? ¿O hemos pasado ya el lugar santo y estamos en el lugar santísimo? Bueno, si es así, estamos en el Espíritu tocando y experimentando a Cristo mismo de la manera más profunda. Así es que el Señor, mis hermanos, tenga misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos y a partir de ahí, pues continuar caminando con el Señor, edificando a la iglesia, amándole y siendo útiles en su labor, en la labor que Él tiene y que Él está llevando a cabo. Amén. Padre, bendecimos tu nombre esta noche. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos gracias, Señor, por habernos hecho participantes de algunos dones, por lo menos el de lengua, Señor, y no sé qué otro, en tantos años solo un don, pero bueno, está bien, Señor, y si tú quieres repartir más dones para edificar a la iglesia, los recibimos, Señor, con gusto, Padre, pero nuestro deleite que siga siendo Cristo. Que nuestro deleite siga siendo, Señor, el poder comer el maná escondido, tener aquella ley profunda en nuestro interior, Señor, y vivir en la resurrección como la vara de Aarón que reverdece, Señor, en aquella cosa escondida donde tú estás en lugares celestiales y podemos, Señor, experimentarte en nuestro espíritu. Oh Señor, te rogamos, Padre, que podamos caminar en todo esto, entendiendo, Señor, y conociendo todas las cosas, Señor, que tú quieres que conozcamos para ser fortalecidos, Señor, en nuestro ser interior y poder esperar aquel día gozosos, porque fuimos hechos para aquel día, Señor, en el que vamos a estar en tu presencia. Bendice también nuestro